Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos todos a una tutoría de repaso, ¿verdad? La tutoría número 2 de repaso, ¿verdad? Este, Creo que amplía un poco más el tiempo de espera para que puedan agregarse más estudiantes, ya que siempre hay problemas con los links, ¿verdad? Pero el link de la tutoría que vamos a estar trabajando durante todo el ciclo, ahí está en el grupo de WhatsApp y está en la plataforma, ¿verdad? A veces les da problemas, pero ya se lo compartí en el grupo de WhatsApp y espero que no de problemas. Bueno, nada más felicitarlos por estar acá nuevamente en una tutoría más y cada vez que están en una tutoría es un peldaño más el que ustedes van a ir avanzando, ¿verdad? Para poder pasar la materia. Y esa es nuestra meta a corto plazo, como les decía en la primera tutoría. Y luego posteriormente para cumplir las otras metas. Entonces, bueno, nada más les reitero, ¿verdad? La bienvenida y pues quería comentarles cómo han estado, ¿verdad? Quería saber cómo han estado, qué tal les fue en el foro, qué tal cómo les está yendo en el cuestionario, ya que si ustedes se recuerdan, pues el cuestionario nada más iban a hacer preguntas, las cuales se encuentran dentro de los materiales o los contenidos de la unidad 1. Entonces la fecha de caducidad de esta actividad es el próximo lunes, ¿verdad? El 29 de marzo. Entonces, si usted todavía no ha empezado a hacer su cuestionario, tiene unos cuantos días para poder completarlo y subirlo a la plataforma, ¿verdad? Allí va a encontrar preguntas un poquito, respecto a los contenidos de la unidad 1, que igual lo estuvimos tratando un poco en la tutoría ordinaria número 1, pero siempre nos quedamos corto, ¿verdad? Acerca de los paradigmas filosóficos de la enseñanza de la matemática. Estuvimos viendo un poco acerca de lo que es la filosofía, qué estudia la filosofía, ¿verdad? Cómo ayuda la filosofía a la matemática, cuál es la relación que ellos tienen, ¿verdad? Estas ciencias tienen. Y pues, ¿alguien se recuerda que dijimos que era filosofía? En primeros términos, había que definir qué entendemos por filosofía, a ver si se recuerdan. ¿Qué dijimos que era filosofía? Am, Creo que habíamos concluido que era la ciencia que estudia el porqué de las cosas. Sí, ¿por qué existen las cosas, verdad? Como bien, muy bien lo dice Francisco, ¿verdad? Quizás Francisco lo resumió, pero en realidad también hablamos de que la filosofía, ¿verdad? Sobre todas las cosas, trata de reflexionar sobre la esencia de las propias cosas, valga la redundancia, ¿verdad? Aquellas propiedades, aquellas causas y aquellos efectos, ¿verdad? Que se pueden llegar a tener respecto a decisiones que yo puedo tomar en el momento. Entonces, un ejemplo de esencia que dijimos que era lo primordial, ¿verdad? Lo central, lo único, lo incomparable. Entonces, básicamente, Francisco da un pequeño ejemplo, ¿verdad? De lo que es la esencia, ¿verdad? Él lo resumió, ¿verdad? En tres palabras, en unas tres palabras, en unas cuantas palabras, ¿verdad? Que era el porqué de las cosas. Entonces, la filosofía trata de dar esa, esa respuesta, ¿verdad? Por decirlo así, a través de una reflexión o de un conjunto de reflexiones sobre sobre el porqué, ¿verdad? Como muy bien lo decía Francisco, sobre el por qué existen, para qué existen, cuáles son sus efectos, cuáles son sus causas. Entonces, aunque la filosofía básicamente se encarga o surgió como primer término
para poder solventar aquellas situaciones o dar respuesta especialmente a situaciones sobre el hombre, ¿verdad? Sobre el ser humano y sobre el universo. Entonces, hablábamos referente a eso, ¿verdad? Y luego estábamos tratando un poco acerca de unos postulados, ¿verdad? Y sacamos una definición de lo que es postulados, ¿verdad? Y dijimos que los postulados, por lo tanto, son aquellas proposiciones que permiten o que nos permiten a nosotros poder desarrollar algún cierto tipo de juicios, ¿verdad? Lógicos, en este caso para la filosofía. Pero ¿alguien tiene alguna idea de lo que es postulados? ¿Qué postula? O sea, cuando decimos yo postulo, es que yo quiero demostrar algo, ¿verdad? Eh, Perdón, quiero admitir o se admite algo que es cierto sin necesidad de demostrado. Alguien que me ponga un ejemplo sobre eso que acabo de decir. Ah, los postulados son por convención, es decir, de que demuestra, demuestra, es una verdad que no ha sido demostrada, pero que por convención o por acuerdo se tiene que es verdadero y ayuda a cumplir algo en específico. Algo así le entendí. Claro, Francisco, gracias. Como muy bien lo decía, ¿verdad, Francisco? Pues básicamente se trata de aquellas situaciones, ¿verdad? Que son ciertas, pero que no necesitan ser demostradas, ¿verdad? ¿Por qué voy a demostrar algo que es cierto? Entonces, específicamente, la teoría, ¿verdad? Se acepta únicamente cuando se está de acuerdo. Por ejemplo, los números naturales y los números enteros, tienen relación con esto que estamos hablando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, o algún postulado acerca de los números reales, ¿verdad? Eh, Hay un ejemplo que lo podemos encontrar en cualquier sitio, ¿verdad? Y pues cuando se trata del producto, ¿verdad? De dos números reales, por ejemplo, en este caso, 2 y 3 es igual a ¿cuánto? O sea, si yo sumo esos números, es igual a 5, ¿verdad? 5. Ok, entonces, por ejemplo, si yo sé que la suma de esos dos números me da 5, o sea, es algo lógico, ¿verdad? Aquí se hace un poco de uso de aquella capacidad cognitiva de la lógica, ¿verdad? O sea, si yo sé que la suma de esos dos números me da 5, ¿por qué yo lo voy a demostrar? O sea, nada más se debe demostrar cuando, ¿verdad? Se considere la situación, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando lo amerite la situación. Este es un ejemplo básico, nada más les estaba eh, presentando, ¿verdad? También puede ser los postulados de la geometría euclidiana. Por Sí, ejemplo, con dos rectas paralelas guardan entre sí una distancia finita, es decir, que em, es medible esa distancia. claro, claro. Entonces, gracias Francisco por el ejemplo, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a analizar un poco acerca de la palabra postulados,
¿verdad? Trata de admitir, ¿verdad? Aquello que en realidad, eh, o sea, sí es cierto, ¿verdad? Pero yo no tengo necesidad de demostrarlo. Entonces, en cambio, en otros razonamientos sí se puede demostrar, pero algunos ejemplos en matemática, pues, pueden ser algunas, o podemos encontrar otras definiciones acerca de postulados, ¿verdad? De lo que son, por ejemplo, algunas fórmulas específicas de una teoría, ¿verdad? Que solamente se acepta de acuerdo, ¿verdad? Entonces, hay un sinfín, si ustedes se ponen a buscar un sinfín de definiciones de lo que son postulados, pero lo que nos interesa a nosotros en cuanto a la filosofía, ¿verdad? Es que son aquellas proposiciones, ¿verdad? Que a nosotros nos permiten o nos dan la capacidad para poder desarrollar aquellos juicios lógicos. Pero cuando hablamos de proposiciones, ¿a qué nos referimos? O sea, la palabra proposición en su término general, bueno, cualquiera puede decir por lógica, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Trata de proponer. Entonces, sí, ¿verdad? Es probable que trate de proponer, ¿verdad? Pero también hay que saber diferenciar, ¿verdad? Porque hay proposiciones, por ejemplo, hay proposiciones lógicas, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver un poco con la gramática, ¿verdad? Puede ser considerada proposición lógica cuando se dice que esto es susceptible, ¿verdad? De poder ser verdadero o puede ser falso. Entonces, en términos generales, si nosotros hablamos de proposiciones, pues es, lo podemos definir así, ¿verdad? Como proponer. Entonces, las proposiciones nos permiten a nosotros poder desarrollar aquellas capacidades o poder sacar aquellos juicios lógicos referentes a la matemática, ¿verdad? Pero, ¿cómo ayuda la filosofía para que podamos entender las situaciones lógicas de la matemática? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta el arte de lo que es enseñar como docentes también, ¿verdad? La actividad docente es es una práctica que se considera un arte, pero ¿qué es lo que hace un artista, verdad? Un artista lo que hace es, él se luce en lo que hace algo que no lo puede hacer cualquiera. Entonces, si yo comparo la profesión docente con un artista, que el docente tiene que hacer algo que salga de lo común, ¿verdad? Que nos quite esos como estados, ¿verdad? De confort de lo que es un maestro tradicionalista, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a hacer eso? O sea, licenciado, ¿cómo voy a relacionar la matemática con la filosofía? ¿Verdad? Entonces, ese es el deber de ustedes como futuros docentes, ¿verdad? Apoyarnos no solamente en la filosofía, sino que también de la didáctica, de la psicología, ¿verdad? Un maestro de matemáticas no solo debe saber de números, tiene que tener valores humanos, tiene que conocer un poco acerca de las capacidades cognitivas de los estudiantes, entonces por ende tiene que llevar psicología, qué herramientas voy a utilizar, ¿verdad? ¿Qué método voy a utilizar para poder desarrollar X contenido? Eso ya le corresponde a a la didáctica, ¿verdad? Pero esos son otros temas. Entonces, también estuvimos viendo respecto a los principios ontológicos, ¿verdad? Y estuvimos hablando de que el principio de identidad afirma que todo es idéntico a sí mismo y que muchos tratan de explicar que el principio de identidad es un principio clásico de la lógica y la filosofía, según el cual toda entidad es idéntica a sí misma. Luego
estuvimos analizando un poco acerca del principio de contradicción o principio contradictorio, que dijimos que este principio pues básicamente sostenía que ningún ente puede ser al mismo tiempo P y no P, ¿verdad? Entonces con la letra P dijimos que se simbolizaba, ¿verdad? El predicado posible, como por ejemplo árbol o madera, o justicia, etcétera, y con no P su negación, es decir, todo lo que no sea árbol o todo lo que no sea madera o todo lo que no sea justicia, así respectivamente, ¿verdad? También estuvimos hablando un poco de lo que era el principio del tercero excluido, ¿verdad? Bueno, básicamente este principio fue propuesto y formalizado por el gran Aristóteles, quien también lo llamó el principio del tercero excluso, ¿verdad? Entonces, este principio básicamente afirma que todo ente tiene que ser necesariamente P o no P. Tiene un poco de relación con lo que estamos viendo con el principio de contradicción o principio contradictorio, ¿verdad? Entonces, principio de razón suficiente o simplemente principio de razón también es conocido como principio de Leibniz, ¿verdad? ¿Quién era Leibniz? Era un filósofo, ¿verdad? Que por primera vez afirma que todo tiene su razón, o sea, todo, como ya lo veníamos tratando, la filosofía trata de explicar la razón de ser de cada cosa. Entonces, este principio afirma que todo tiene una razón o todo tiene un fundamento, todo tiene un inicio. Entonces, también se puede decir de manera negativa que no hay nada porque sí, solo porque sí, ¿verdad? Entonces, se puede caracterizar, ¿verdad? Por admitir diferentes formulaciones. Pero ¿por qué decimos esto, verdad? Porque, bueno, les voy a mencionar algunas, ¿verdad? Para que las tomen en cuenta, ¿verdad? Una de ellas es que para toda entidad de X, si X existe, entonces hay una explicación suficiente de por qué X existe, ¿verdad? Entonces, si no, pues les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Si nosotros queremos adentrarnos mucho a lo que es la filosofía y el origen del hombre, hay un montón, un sinfín de teorías, pero la teoría, para ser teoría, necesita ser comprobada. Entonces, si o se ha comprobado ciertas situaciones, entonces se puede sacar la teoría. Pero muchas veces hasta cometemos ese mismo error nosotros como docentes, ¿verdad? Que no tratamos de fundamentar nuestra teoría, simplemente, porque aquel lo dijo, yo lo voy a decir, porque aquel lo hace, yo lo voy a hacer. No, porque aquel maestro hace esto, yo lo voy a hacer igual. No, tratemos de superarnos nosotros cada vez más, ¿verdad? Si aquel maestro es tradicionalista, nosotros tratemos de cambiar, porque ya la matemática, la educación actual ya no está métodos tradicionalistas, ¿verdad? Los niños, ustedes ya saben, los niños ya vienen con un que no sé en qué momento se le incluyó a los niños las habilidades para poder manejar la tecnología de una manera muy eficaz. Entonces nosotros los maestros no podemos quedarnos atrás. Si nos quedamos atrás, entonces estamos cayendo en el error de desfase. Entonces, por ende, nosotros tenemos que estar en una constante preparación. Entonces, también nos quedamos hablando, ¿verdad?, respecto a los postulados de la según diferentes épocas y diferentes autores, ¿verdad? Tenemos lo que son los monistas, ¿verdad? Los monistas básicamente se denominaban de esta manera a los filósofos cuya doctrina admitían una sola especie de sustancia fundante del universo, ¿verdad? Denominando a este fundamento o esencia arge, ¿verdad? Que es la causa o sustancia primaria. Entonces, los principales representantes de esta comunidad fueron Tales, Anaximandro,
Anaxímenes, Heráclito y Parménides. Hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque también esto puede ser como alguna pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, si se les pregunta a ustedes en el parcial, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los monistas o los representantes de los monistas? Entonces, Tales de Mileto, él sostenía, ¿verdad? Que no el hombre, no es el hombre, sino el agua, es la realidad de las cosas, ¿verdad? Él en torno a esta idea planteaba que la fuente o principio de todas las cosas es el agua, ¿verdad? Entonces, esto hace mucha referencia a la tesis del hilozoísmo, ¿verdad? Entonces, Tales de Mileto trataba de, de explicar, ¿verdad? Que la esencia de todo, esencia, el inicio de todo era el agua, ¿verdad? Que nosotros veníamos del agua y que probablemente habíamos podido evolucionar de alguna manera. Pero eso solamente se quedó con una tesis. Anaximandro de Mileto, él realiza un avance notable, ¿verdad? Respecto a Tales de Mileto, al manifestar que el principio de todas las cosas es lo indefinido, ¿verdad? Aquello que es indeterminado. Pues él trata de demostrar que un elemento no empírico, ¿verdad? O por su carácter indefinido permite explicar mejor el origen de las cosas que a través de un elemento determinado. Entonces, Anaxímenes de Mileto, ¿verdad? O sea, todo esto que estoy mencionando ahorita, pues estos dos siguieron o continuaron o trataron de ampliar las teorías de Tales de Mileto, ¿verdad? Pero este filósofo hacía referencia a que el aire se diferenciaba de distintas sustancias en virtud, ¿verdad? De la eh, rarefacción y condensación. Entonces, había muchas cosas que estos filósofos trataban de poder explicar acerca de la filosofía, ¿verdad? La existencia de tales cosas, de tales situaciones, qué podemos hacer ante tales situaciones, cómo, pero qué podemos hacer ante tales situaciones. Tenemos que entender primero cómo han surgido tales situaciones. Entonces, Heráclito, ya más adelante, pues él sostenía de que este mundo es el mismo para todos los seres humanos, los seres vivos. Entonces, que él sostenía que no, este mundo no lo ha creado ningún dios y que ningún hombre tampoco, ¿verdad? Sino que siempre fue y será como un fuego eternamente vivo, ¿verdad? Que se enciende con medida y se apaga con medida. Para poder entender estas frases de estos filósofos, pues tendríamos que concentrarnos bastante, ¿verdad? Para poder tratar de diferenciar o de rescatar o de analizar lo que estas personas, lo que estos filósofos trataban de darnos a entender con sus frases o con sus teorías, ¿no? Pero, en pocas palabras, Heráclito de Efeso, pues él mantenía de que, bueno, el mundo siempre ha existido y siempre va a existir, ¿verdad? Con sus altas y bajas, siempre se va a mantener, ¿verdad? Entonces, él lo comparaba a aquel fuego, ¿verdad? Que es eternamente vivo, que se enciende y se apaga, ¿verdad? Con medida, o sea, él hacía esa comparación de lo que es el mundo real. Bien, entonces eso es una mirada un poco rápida respecto a lo que teníamos pendiente de la unidad uno, ¿verdad? Que eran acerca de los paradigmas filosóficos de la matemática, de la enseñanza de la matemática, en el cual vimos o estoy tratando un poco acerca del origen de la palabra filosofía, algunas cosas generales, ¿verdad? Ya que el objetivo general de esta unidad, pues básicamente nos trata de promover la comprensión, ¿verdad? De aquellos principios filosóficos que han orientado el debate filosófico y educativo a lo largo de la historia humana. Entonces yo sé que una tutoría, dos tutorías no es suficiente para poder explicar todo lo que está en los contenidos.
Entonces, por eso, una de las responsabilidades de ustedes como estudiantes es poder darle lectura a los contenidos que están en la plataforma. Yo sé que ustedes pueden decir licenciados, pero son muy largos. Tenemos otras materias, llevamos otras materias. Eh, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo si queremos ser futuros docentes en la enseñanza de la matemática, y no solo un futuro docente en la enseñanza de la matemática, porque de esos hay muchos, sino que aquellos docentes que puedan hacer la diferencia en las aulas, aquellos docentes que puedan hacer la diferencia desde sus hogares, ya con la modalidad de distancia que nosotros estamos practicando, ¿verdad? Yo puedo llegar hasta cualquier rincón del país, cualquier rincón del mundo, apoyándome de lo que es la tecnología y la educación a distancia. Entonces hay que saber aprovechar las herramientas tecnológicas, las herramientas didácticas y cómo podemos hacer para mejorar y que los niños sean mejores y que puedan sacarle mejor lucro a la tecnología. Bien, entonces eso ha sido todo por hoy. No sé si tienen alguna duda respecto a las actividades pendientes. No sé cuántos ya participaron en el foro académico, que es acerca sobre de la incidencia del modelo epistemológico de la matemática sobre la práctica docente del señor Joseph Gascon, ¿verdad? Entonces usted iba a nada más realizar un análisis respondiendo a 3 interrogantes, que ahí las podemos encontrar en la plataforma. Bueno, esto creo que ya lo respondieron. La mayoría, pues solamente recibí aproximadamente como 14 respuestas al foro, pero la actividad que tenemos pendiente es el cuestionario, y si se recuerdan dijimos que son 4 unidades, entonces son 4 cuestionarios, uno por unidad, y ustedes pueden decir, ah, no vale nada un cuestionario, pero si lo sumamos los 4 hacen el 20% de toda la materia, entonces no hay que descuidarnos, ¿verdad? Porque en cada unidad hay más cuestionarios, además hay diferentes actividades. Entonces, nada más hacerles un anuncio también, ¿verdad? Que se van a habilitar los contenidos y quizás algunas actividades de la unidad número 2 en este periodo de vacaciones que tenemos la próxima semana, ¿verdad? Para que ustedes puedan avanzar, ¿verdad? Ustedes quieren avanzar, lo pueden hacer, se les va a habilitar ya la unidad número 2 con sus respectivas evaluaciones y contenidos para que ustedes vayan organizándose de mejor manera y lo digan después, licenciado, mire, tuve un poco tiempo, esto y esto y esto. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si no, nos vemos hasta el sábado con el desarrollo de la tutoría número 2 correspondiente a la unidad número 2. Sí, creo que hasta el sábado expondría alguna duda del material. Ok, está bien. Entonces, nos vemos hasta el día sábado, entonces, ¿verdad? Para poder darle continuidad a los contenidos que respetan a la unidad número 2. ¿Alguien más? Gracias, Ale. Pues no. Pasen buenas noches entonces, Eh, ¿verdad? Si no hay ninguna duda, eh, pasen, una, una eh, claro. vamos a hacer una portada. ¿Cómo? No lo escuché muy bien. Va, tendremos que hacer una portada para subir las preguntas. Claro, ¿verdad? Tienen que identificar su cuestionario, ¿verdad? Para poder saber de quién es. Aunque en ocasiones también me han subido el cuestionario y solamente me ponen el nombre, un encabezado pequeño, ¿verdad? Así como, por ejemplo, está en la hoja de indicaciones, ¿verdad? Un encabezado pequeño. Es probable todo, ¿verdad? Pero si usted quiere hacerle portada para identificarlo de mejor manera o que se vea más presentable, lo pueden hacer también. Por eso no hay problema. Lo que se va a evaluar es el contenido
de la respuesta de Yo cada digo, una de las preguntas. yo digo que sí, Lick, porque ahí dice que presentarlo en PDF. Ah, claro. Sí, todas las tareas ustedes tienen que saber que las tienen que presentar en PDF, porque al momento de subirlas, pues siempre se genera un tipo de inconveniente, alguna modificación, no sé por qué, ¿verdad? Cuando se sube siempre se desordena el documento. Entonces ustedes lo presentan en PDF para que así como ustedes lo presentan, así nadie más se lo va a cambiar. Gracias, Lick. Buenas Ok, noches. buenas noches. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda respecto al cuestionario? Ok, entonces, pasen buenas noches, ¿verdad? Es un gusto para mí estar siempre con ustedes, ¿verdad? No duden en escribirme. Si tienen alguna duda o alguna situación personal, también, ¿verdad? Estamos dispuestos a poder humanizarnos con ustedes. Así que cuídense, sigan protegiéndose, de verdad. El virus no se ha terminado, el virus no se ha extinto todavía, ¿verdad? Sino que sigue vigente. Yo les recomiendo que no salgan en vacaciones. Eh, es preferible que estemos en familia, compartiendo, ¿verdad? No es necesario salir a lugares tan llenos. Bueno, no sé si a ustedes les gusta, pero en lo personal a mí no. Entonces nada más es una recomendación, ¿verdad? Que se los hago ya no como licenciado, sino que como eh, persona. Así que entonces nos vemos hasta el día sábado. Que tengan una feliz noche y un feliz descanso. Bendiciones.